Biblia 365. Día 87. Libro de Primera de Samuel. Capítulos 16 y 17. Capítulo 16. Dios le dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que quiero que vayas a la casa de Jesé, el de Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. Y Samuel contestó: ¿Cómo iré? Si Saúl llega a saberlo, me matará. Dios respondió: Toma una becerra y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después invita a Jesé al sacrificio, y yo te diré lo que debes hacer. Consagra como rey a quien yo te diga. Samuel hizo lo que Dios le mandó, y cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto miedo, y le dijeron: ¿Vienes en son de paz? Samuel le respondió: Sí, vengo a ofrecer un sacrificio a Dios. Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Samuel purificó a Jesé y a sus hijos, y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó: Con toda seguridad este es el hombre que Dios ha escogido como rey. Pero Dios le dijo: No te fijes en su apariencia ni en su alta estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Jesé llamó a Aminadab y se lo presentó a Samuel. Pero Samuel dijo: Tampoco a este ha escogido Dios. Luego Jesé le presentó a Samá, pero Samuel le dijo: Tampoco ha elegido a este. Jesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿No tienes más hijos? Jesé respondió: Falta el más pequeño, que es el que cuida las ovejas. Y Samuel dijo: Manda a buscarlo, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él venga aquí. Jesé lo mandó a llamar. El chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel: Este es, así que levántate y conságralo como rey. Rápidamente Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven, que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu de Dios se apoderó de él. Después, Samuel se despidió y se fue a Ramá. Entretanto, el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, y un espíritu maligno, enviado por parte de Dios, lo atormentaba. Por eso los que estaban a su servicio le dijeron: Como usted ve, nuestro señor, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando. Por eso, ordene a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que, cuando le ataque a usted el espíritu maligno, él toque el arpa y se sienta mejor. Y Saúl respondió: Pues busquen a alguien que sepa tocar bien y tráiganmelo. Entonces uno de sus siervos dijo: Yo he visto uno de los hijos de Jesé, el de Belén. Sabe tocar muy bien. Además, es un guerrero valiente y vigoroso, y habla con sensatez. Es bien parecido y cuenta con la ayuda de Dios. Saúl envió mensajeros a Jesé, para que le dijeran: Envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. Y Jesé envió a su hijo David a Saúl. Con él envió a Saúl un asno cargado de pan, un cuero de vino y un cabrito. Así David se presentó ante Saúl y quedó a su servicio. Y Saúl llegó a estimarlo mucho y lo nombró su ayudante. Y Saúl envió un mensaje a Jesé:
rogándole que dejara a David con él, porque le había agradado mucho. Así que, cuando el espíritu maligno de parte de Dios atacaba a Saúl, David tomaba el arpa y se ponía a tocar. Con eso Saúl recobraba el ánimo y se sentía mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365. Capítulo 17. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se reunieron en Socó, pueblo que pertenece a Judá, y acampando en Fesdamín, entre Socó y Azecá. A su vez, Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en el valle de Terebinto, preparándose para atacar a los filisteos. Estos estaban sobre un monte, y los israelitas en otro, quedando separados por el valle. De pronto, de entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce, y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿Para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, escojan a uno de ustedes para que venga a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En este día, lanzó este desafío al ejército de Israel: denme un hombre para que pelee conmigo. Al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteo, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Había un hombre de Belén llamado Jesé, en el tiempo de Saúl, que ya era de edad muy avanzada. Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David, que era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día, Jesé le dijo a su hijo David: toma 20 litros de trigo tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el capitán. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Por otro lado, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Terebinto, peleando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó, y dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Jesé. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones, y corriendo a las filas se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo, llamado Goliat, de la ciudad de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas, como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: ¿ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar y a provocar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo,
el rey dará grandes riquezas y le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David les preguntó a los que estaban junto a él: ¿Qué darán al hombre que mate a este filisteo y quite esta ofensa de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo pagano para provocar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que habían dicho antes respecto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Sin embargo, Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció y le dijo: ¿Para qué has venido aquí? ¿Con quién has dejado esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tus malas intenciones, porque has venido solo para ver la batalla. Y David respondió: ¿Y qué he hecho ahora, si apenas he hablado? Luego se apartó de su hermano, y al preguntarle a otro, recibió la misma respuesta. Algunos oyeron a David preguntar, y fueron a contárselo a Saúl, y éste lo mandó a llamar. Entonces David le dijo a Saúl: Nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo, porque yo, un siervo de su majestad, iré a pelear contra él. Y Saúl le contestó: No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido hombre de guerra desde su juventud. David respondió: Cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y tomaba un cordero del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si volvía a atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba golpes hasta matarlo. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le pasará lo mismo, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Dios me ha librado de las garras del león y del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y Saúl le dijo: Ve pues, y que Dios te acompañe. Luego Saúl hizo que vistieran a David con la misma ropa que él usaba, y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza, y lo cubrieran con una coraza. Finalmente, David se colgó la espada al cinto, sobre su ropa, y trató de andar, porque no estaba acostumbrado a todo aquello. Pero enseguida le dijo a Saúl: No puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado a ello. Entonces se quitó todo, tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco que traía consigo y, con su honda en la mano, se enfrentó con el filisteo. El filisteo, a su vez, se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿Acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y de inmediato maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: Ven aquí, que daré tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has provocado. Ahora Dios te entregará en mis manos y yo mismo te mataré, y te cortaré la cabeza, y les daré a los cadáveres del ejército filisteos, a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están reunidos aquí sabrán que Dios no salva con espada ni lanza. Esta batalla es de Dios, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez se dispuso a hacer frente al filisteo de inmediato. Metió su mano en el saco,
sacó una piedra y tirándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con solo una honda y una piedra. David lo hirió de muerte. Y como no llevaba espada, corrió a ponerse junto al filisteo, y tomando su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá lanzaron gritos de guerra. Salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gat y las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va de Saraim a Gat y Ecrón se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su campamento. Antes, Saúl había preguntado a Abner, general de su ejército, cuando vio que David salía al encuentro del filisteo: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Y Abner respondió: Juro a su majestad que no lo sé. Y el rey dijo: Pues encárgate de averiguarlo. Por lo tanto, cuando David volvía de matar al filisteo, trayendo aún su cabeza en la mano, Abner lo tomó y se la llevó ante Saúl, quien le preguntó: Muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: Soy hijo de Jesé, el de Belén, servidor de su majestad. ¿Qué nos enseña la victoria de David sobre Goliat? Estaremos leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete y asegúrate de completar tu plan Biblia 365. Nos vemos mañana. Próximamente. Encuéntranos en Play Store y App Store como Biblia 365.